Sonic Frontiers es uno de esos juegos que crean fandom. Es el juego que se merecen los fans de Sonic de la nueva generación. Esos niños adolescentes que yo veo en la calle por ahí con sus camisetas de Sonic porque les cae bien el personaje y solo han jugado sus últimos juegos que son de calidad, al menos cuestionable. Este es el juego que esos niños y adolescentes se merecían. Este juego es fabuloso. Mezcla el Sonic clásico con exploración, hack and slash y toques de RPG. Es buenísimo y 100% recomendado. Ahí tienes todo el resumen. Pero si quieres saber más detalles, solo quédate aquí. Este es el canal de Cool Gamer. Y ahora sí comenzamos con el video. Hola a todos de nuevo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar específicamente de Sonic Frontiers. Mucha gente que pregunta cuánto dura el juego. A mí me duró 38 horas haciendo todos los logros. ¿Por qué pienso que Sonic Frontiers es el mejor juego de Sonic desde Adventure 1 y 2? ¿De qué va el juego? Más gameplay para ver si te tiento un poco a probarlo. Todas las imágenes que vamos a ver a continuación de fondo son de mi propia partida. Nada sacado de internet ni nada por el estilo. Tomadas directamente de la Xbox Series S que tengo, porque si lo jugué bastante en Series X y se ve espectacular. Tiene más distancia dibujada un poco, pero en la Series S va espectacular también. Todas las imágenes, como les dije, son tomadas directamente de mi capturadora de video de la Xbox Series S. Entonces, primero que nada, ¿qué debemos hacer en este juego? Ya que no son fases como antes de ir a un punto A un punto B. Pues se basa en la recolección, exploración y recolección. Primero debemos recoger lo que son los engranajes, que se consiguen explorando y haciendo tareas en el mapa, pero sobre todo venciendo a los guardianes, que son subjefes que están repartidos por todo el mapa. La mayoría de los mismos son todos diferentes, a veces se repiten, pero en su mayoría son diferentes y se vencen de diferentes formas, no solamente saltando y golpeando como estamos acostumbrados, sino que tienen diferentes formas de atacarse y de vencerse. Y allí entra una de las mejores adiciones a este juego de Sonic, ya que, como les dije, no solo es salto y giro clásico, tenemos ataques normales, o sea, puños y golpes, que la velocidad de los sonidos pues serán bastante poderosos. Con estos puños y golpes haremos combos geniales al más puro estilo hack and slash, que con un árbol de habilidades que podremos ir desbloqueando los diferentes ataques y poderes, siendo esta la primera vez que vemos en un Sonic este tipo de ataques, combos, etc. Estilo Dragon Ball y Sonic, o sea, golpes y a la vez ataques así como de energía, que todos combinados, bien ejecutados, nos dan escenas bellísimas. Aparte de vencer a los enemigos más fácilmente si dominamos este combate. Aparte, que es muy importante o de hecho necesario, mejorar las estadísticas de Sonic, es decir, fuerza para los golpes, resistencia para correr y usar los poderes, como les dije, de energía, su velocidad y la vida, que en este caso son los rings, ya que no queremos que nos maten de uno o dos golpes nada más. Mientras más aumentemos el ring, es como mejorar la vida. Así que ahí tenemos un componente de RPG que le da más profundidad y elementos extras al juego clásico de Sonic. Que hablando de clásico, ¿recuerdas que te mencioné que los engranajes se obtienen con este sistema de combate venciendo a los subjefes? Pues todas estas batallas para conseguir engranajes es para abrir portales repartidos en el mundo abierto, que mejor dicho serán mapas abiertos. No todo el mundo está interconectado, sino zonas, pero las zonas son muy grandes, que para recorrerlas en línea recta con Sonic a toda velocidad te va a llevar bastante tiempo. Entonces la verdad que son bastante grandes. Menos mal que son zonas, porque si fuera todo ese mundo abierto sería una locura estar corriendo para allá y para acá entre zonas, te perderías. Y bueno, retomando lo de los portales, porque me fui de madres, estos portales son los que nos llevarán a las zonas clásicas de Sonic. Estas son zonas que son muy parecidas a las de Sonic Forces, por no decir iguales, pero con el diseño cambiado, donde tendremos que batir un tiempo y conseguir las monedas de estrella roja para cumplir el objetivo, que es conseguir llaves de célula. Si te gustó Sonic Forces, estas fases de portales te van a encantar. En estas fases tendremos escenarios donde manejaremos a Sonic en 3D y 2D intermezclado. Y bueno, con estas llaves de célula que nos dan los portales que abrimos con engranaje, pues vamos a poder abrir recipientes de las Chaos Emerald o las Esmeraldas Chaos. Y al tener las 7 Chaos Emerald de cada zona, pues vamos al jefe final de esa zona. Y así sucesivamente en las zonas que hay. Son aproximadamente entre 4 y 5, no te voy a decir exactamente. Y suena fácil, la verdad que es bastante entretenido. Es divertido porque iremos explorando las zonas a toda velocidad, escalando, etcétera, resolviendo puzzles diferentes y todo para abrirnos paso en el mapa. Si llegaste hasta aquí, posiblemente es porque el video te esté gustando. Así que te pido por favor que des un like, que es gratis y rápido, y mejor aún si puedes que te suscribas, que eso me ayuda mucho y me anima bastante a seguir haciendo videos. Y ahora sí continuamos. Que hablando del mapa, aparte de ser grande y divertido de correr, está lleno de cosas por recolectar. Al vencer los enemigos pequeños, que no son los subjefes que les vengo diciendo, sino que también hay enemigos más pequeños en todos los mapas, que también se vencen de diferentes maneras. Eso también está súper interesante. Estos nos dejan puntos de experiencia como si fuéramos un Pokémon. Y con estos puntos de experiencia es que mejoramos el árbol de habilidades. También tenemos para recolectar los cucos, que son una especie de estatuas perdidas y repartidas por todo el mapa, que recolectándolos nos mejorarán las estadísticas, al igual que las frutas y corazones. Así mejoramos la velocidad, la resistencia, etcétera de Sonic.
como si Sonic fuera un Pokémon. También repartidos por el mapa están los fragmentos de recuerdo. En cada mapa tenemos fragmentos de recuerdo de cada personaje, Tails, Knuckles, Amy. Y con esto es que avanzaremos en la historia, aparte de consiguiendo las esmeraldas Chaos. Lo que me gustó es que el juego no es mezquino con la recolección. Es decir, no tienes que conseguir todo para avanzar. No tienes que conseguir el 100% de todo para ir avanzando. Por ejemplo, si hay 500 cosas distribuidas en el mapa, tú con conseguir 250 ya puedes ir avanzando. El juego no te bloquea, más bien te alienta a seguir y te ayuda. Si te falta un solo fragmento para avanzar en la historia, seguramente alrededor de la puerta que tienes que abrir vas a poder hacer un cibergiro y sacar del piso ese fragmento que te falta. Por lo que pienso que el juego, si bien no te regala las cosas, sí es bien generoso en ese aspecto y te permite avanzar sin que te aburras o estanques, lo cual es muy fácil que pase en esta generación de jóvenes que se aburren al tener todo disponible y poco tiempo. Entonces esto lo manejaron súper bien, no haciendo el juego fácil, sino dándote opciones de cómo lo quieres jugar. Aparte, en estas islas que son bastante amplias y con distintas zonas, conseguiremos minijuegos, subjefes interesantes, enemigos normales y, como les dije, todos se vencen de diferentes maneras, por lo tanto es bastante entretenido. Una zona de pesca también donde poder relajarnos vamos a tener disponible, y allí vamos a conseguir todo tipo de cosas útiles que podemos usar después en el mapa. Creo que el punto más fuerte de Sonic Frontiers, para alabar a los desarrolladores, es que pudo ser un desastre total lo que son las transiciones constantes entre 3D y 2D, ya que ocurren constantemente durante las acciones que vamos realizando. Que estas transiciones no fueran un desastre por la cantidad que son, lo grandes que son los mapas y la velocidad en la que ocurren, el hecho de que no sean un desastre y que funcionen, es de agradecer y alabar a estos desarrolladores y agradecerles por su grandísimo trabajo. Debió suponer un gran trabajo, pero se ve que les dio un resultado excelente, y desde aquí les mando mis felicitaciones a todo el Sonic Team, Sega y todos los que hicieron posible este juegazo. La música, los efectos de sonido y la banda sonora, creo que es la mejor desde los Sonic Adventures. Qué lástima que no pueda ponérselas de fondo, ya que me salta copyright, pero los invito a que comprueben, si no jugando, pues vayan a Spotify o YouTube para que escuchen ese OST de Sonic Frontiers, que está espectacular. La curva de aprendizaje está magistralmente llevada, como les dije, te da opciones de cómo quieres jugar, y para aprender está muy bien llevada también, ya que al inicio no te saturan con tutoriales, pero sí te dejan en un mapa bastante fácil y accesible para que aprendas a usar las mecánicas. Ya luego te dejan en un mapa intermedio y ya luego en un mapa que yo dije, oye, menos mal que jugué los primeros, porque si no en este mapa me hubiera perdido. De hecho, el mapa ese del medio sí me pareció un poco engorroso si no entendías bien cómo era la mecánica. Específicamente yo me bloqueé un poco porque yo quería recolectar todo, y hay veces, y esta es mi recomendación en Sonic Frontiers, que vayan haciendo las cosas orgánicamente y después al final es que recolectan todo si quieren. Así la van a pasar mejor. Para ir cerrando el video, les comento que, como siempre, aparte de una gran lección de amistad, lealtad y personalidad que siempre nos da Sonic, la historia es muy buena y profunda en este Sonic Frontiers si le quieres prestar atención y lo llevas más allá, pensando por ti mismo, analizando los planteamientos que te da o que te plantea, valga la redundancia. El nuevo personaje Stage creo que es uno de los mejores adiciones a la franquicia, aparte de ser muy contemporáneo con las épocas que estamos viviendo y el futuro cercano. ¿Qué pasará con las IA o las inteligencias artificiales cuando tomen conciencia? Tendrán derechos, tendrán sentimientos, las podemos desenchufar, las podemos obligar a hacer cosas, sentirán. O bueno, esperemos que Sage, yo espero que le vaya bien y siga en la franquicia. Me pareció un personaje súper interesante. Como curiosidad extra, tenemos que vamos a tener más protagonismo de Super Sonic, ya que en la mayoría de entregas anteriores solo lo teníamos en la batalla final de cada juego. Aquí tendrá mucho más protagonismo y eso se agradece, lo vamos a poder ver más tiempo en acción. En fin, 100% recomendado. Es un videojuego de verdad que no pretende ser más que eso, y su premisa es divertir de principio a fin, y termina siendo para mí el Sonic que se merece la nueva generación, como les dije al principio, que creará a los nuevos fans de la Erizo Azul que tanto nos ha dado y seguirá por mucho tiempo. Déjame saber en la barra de comentarios qué te parece Sonic en general y qué te parece Frontiers. ¿Lo compraste? ¿Lo vas a comprar? ¿Te llama la atención? ¿Lo tienes pendiente? Me gustó mucho hacer este video y espero que te guste. De ser así, no olvides darle like, y si te suscribes, aún mejor. Dale a la campanita también, porque a veces YouTube no avisa de los videos nuevos y así podemos seguir compartiendo en los comentarios. Este fue el canal de Diego Cool Gamer y nos vemos en un próximo video.